Hola, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy nos vamos a enfrentar al apocalipsis, al final de todo lo conocido, al final de la propia raza humana. Hoy vamos a ver una campaña que a su vez es escenario de campaña para el Rastro de Cthulhu, publicada en España por parte de Edge. Me refiero a Cthulhu Apocalipsis. Cthulhu Apocalipsis es obra de Graham Walmsley y a su vez ha sido remozada, reescrita y ampliada por parte de Gareth Ryder Hanrahan. A Hanrahan ya deberíais conocerle, yo soy un gran aficionado de este autor, y a Graham Walmsley deberíais conocerle también porque es el autor de otra de las grandes campañas publicadas para el Rastro de Cthulhu, como es La Revelación Final. Una campaña que tiene muchísimo reconocimiento. Bueno, este Cthulhu Apocalipsis nos va a situar dentro del final de la raza humana, donde los mitos de Cthulhu ya caminan sobre la superficie de la Tierra y causan una serie de estragos que llevan a la humanidad a su fin. Este manual, que es un manual de 216 páginas en blanco y negro, tapa dura, está compuesto de tres partes claramente diferenciadas y que tienen diferente autoría. La primera es la máquina del apocalipsis. Esta máquina del apocalipsis lo que nos va a permitir es a nosotros construir nuestro propio apocalipsis o bien desarrollar el que te viene aquí escrito. A su vez tiene una primera parte de la campaña, que también es autoría de Graham Walmsley, que es el Blanco Mundo Muerto, y la continuación de esta campaña, en la cual ya pasan bastantes años, pasan 3 años desde el final de la primera, que es Esclavos de la Madre y que es de autoría de Gareth Hanrahan. Bueno, yendo por partes. Lo primero es esta máquina del apocalipsis. Esta máquina del apocalipsis que podría parecer bastante genérica en un primer vistazo sobre diferentes causas, diferentes desastres y diferentes víctimas provocadas por este apocalipsis que arrasa la Tierra y que, como nos dicen, el mundo acabó el 2 de noviembre de 1936. O sea que nos sitúa en los años 30. Este apocalipsis, que se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo, nos viene expresado con múltiples ramificaciones, con múltiples posibilidades para que nosotros podamos construirlo a nuestro deseo, a nuestra idea y a nuestro propio gusto, dándonos, como digo, muchas posibilidades y muchos caminos, cada uno de los cuales con suficientes semillas de aventura como para componer por sí solos aventuras sueltas tanto como queramos. Se nos va a construir también diferentes profesiones, ampliándolas del básico y sobre todo dándoles el sentido y la profundidad para ser efectivas y adaptarse a este escenario de campaña. Un escenario de campaña muy distinto de lo que estaríamos acostumbrados en otros juegos de los mitos de Cthulhu. A su vez, tanto las habilidades como las motivaciones, como todo lo que rodea la construcción del personaje van a ser de manera distinta y van a estar amoldadas a lo que es un escenario de campaña que pretende ser trágico, pretende ser dramático y pretende hacer uso de amenazas que vayan mucho más allá de pandillas o de gente mala con la que te vayas a encontrar, sino que busca mucho la profundización, la narratividad y la inmersión total en este tipo de partida. Algo muy interesante es el hecho de que en las habilidades, como sabréis si jugáis al Rastro de Cthulhu y utilizáis el sistema Gamsu, es que al final de las partidas se suelen dar puntos de construcción. Puntos de construcción con los cuales puedes mejorar las reservas y las puntuaciones iniciales de las habilidades, tanto de las habilidades generales como las habilidades de investigación. Bueno, en este caso lo que se nos propone es que el mundo cambia, el mundo evoluciona. Dentro de ese apocalipsis, que no es un apocalipsis estático, sino un apocalipsis dinámico que va a ir cambiando, va a ir modificando la superficie, va a ir modificando el entorno, también va a modificar a los investigadores. Por lo cual, a través de diferentes sucesos, a través de diferentes etapas, estos van a acabar convirtiéndose en afligidos. Los afligidos son las personas en las cuales los mitos, ese hecho sobrenatural, ha provocado un cambio sustancial que les lleva a convertirse en otra cosa. No hay que confundir esto con la corrupción o degeneración de juegos como Cultos Innombrables o el propio Fate of Cthulhu, sino que es algo mucho más profundo, mucho más interno,
mucho más... no sabría si decir exactamente realista, porque en este escenario de campaña hablar de realismo, pero sí que bastante más amoldado al tipo de juego que se nos propone. Esto significa que al final de la partida se les va a dar puntos de aflicción, y estos puntos de aflicción van a poder gastarse exactamente igual que los puntos de construcción, en habilidades generales o en habilidades de investigación, además de en habilidades psíquicas. Sí, porque van a adquirir poderes, van a adquirir capacidades sobrenaturales que se pueden justificar de muchas maneras, tanto por la radiación que pueden emitir las criaturas de los mitos, la propia influencia arcana o incluso modificaciones realizadas por agentes extraterrestres o alienígenas como pueden ser los hongos de Yugov, los Migo. Bueno, estas capacidades psíquicas, que nadie espere encontrarse con mutantes que vayan a realizar prodigios clásicos de los cómics, sino cosas mucho más sutiles como es telepatía, proyección de emociones, lectura de aura, premoniciones, este tipo de poderes mentales en los cuales los jugadores van a poder gastar esos puntos de aflicción y les van a convertir en algo distinto, en algo diferente. Estos puntos de aflicción no solo pueden gastárselos en habilidades psíquicas, sino también pueden gastárselos en las habilidades generales o en las habilidades de investigación como si fueran puntos de construcción. Lo que ocurre es que cuando vayan a utilizar estas habilidades que se han visto incrementadas por los puntos de aflicción, van a hacer notar a los demás su condición de afligidos, porque van a ser de una manera distinta. Por ejemplo, si hemos gastado puntos de aflicción en cerrajería y tratamos de abrir una cerradura, no lo vamos a hacer de la manera normal, sino que nos vamos a quedar fijos en ella, vamos a comenzar a visualizar cómo está construida esa cerradura, todos sus componentes, y vamos a ser incluso capaces de moverla con la mente, abriendo la cerradura de una manera cuasi mágica, lo cual va a permitir que el resto de personas que nos rodea puedan hacer pruebas para ver si se han dado cuenta de cómo hemos logrado este hecho. Es algo muy interesante y que dota de una mayor profundidad a los personajes. Esta mayor profundidad también va a tener que ver con la explicación que aquí se nos da por parte de la cordura y la estabilidad de los personajes. Sabéis que en el rastro de Cthulhu se divide la cordura, que normalmente se utiliza en la llamada de Cthulhu, en dos partes: la estabilidad, que es más o menos cómo logramos mantenernos unidos o cohesionados, y la cordura, que es algo más cercano a lo que se ve en la llamada de Cthulhu. Tanto la estabilidad como la cordura tienen sus bases, que son las fuentes de estabilidad, y los pilares de la cordura, que son bases externas sobre las cuales fundamentamos esta conciencia, nuestra cordura, nuestra capacidad mental de mantenernos cuerdos, y que desde aquí, dentro de este escenario de campaña que pretende ser trágico, que pretende ser dramático, que pretende potenciar esa narratividad, esa inmersión, se nos anima al guardián a atacarlos, a atacar las fuentes de estabilidad, a atacar los pilares de cordura, a destruirlos, para ir minando poco a poco al personaje y que se vaya sumiendo en esa desesperación que debe ser el leitmotiv fundamental sobre el cual tiene que girar esta partida o este escenario de campaña. No solo se nos dan una serie de consejos muy útiles, muy válidos, muy capaces, sino que además se nos explica de manera mucho más profunda cómo funciona esta estabilidad, esta cordura, y cómo se van a ir produciendo enfermedades mentales que se van a dividir en delirios, en negación y en mecanismos de autodefensa para protegerse de los mismos. Solamente por este capítulo, y no creáis que son muchas páginas, unas 6 u 8 páginas, merece la pena este escenario de campaña, merece la pena este suplemento. Si os gusta la llamada de Cthulhu, si os gusta el sistema, si os gusta el rastro de Cthulhu, si os gusta el sistema Gamsu, es una maravilla cómo viene explicado, cómo viene desarrollado y cómo te da esa capacidad de poder manifestar de diferentes formas y de diferentes maneras
la cordura, la estabilidad, el hundimiento en la locura de los personajes, cómo van a ir perdiendo, cómo alcanzan esos delirios, esas negaciones, cómo aceptan mecanismos de autodefensa para tratar de proyectar fuera, de negar los hechos a los cuales se ven completamente inmersos de una manera mucho más profunda que cualquier otro escenario, digamos, de corte más realista de los años 20 o de los años 30. Incluso se nos provee de un mecanismo o de una regla para cuando ya hayamos interpretado durante diferente tiempo, durante suficiente tiempo, estos delirios, negaciones o mecanismos de autodefensa, que es la comprensión. Por la comprensión, el jugador no es que sane, no es que de repente se libere de la psicosis o del estado de negación en el que se halla, sino que va a asumir la realidad de su estado y va a darse cuenta de que, oye, mira, estoy viendo esos personajes, estoy viendo a mi abuelita, que murió hace mucho tiempo, pero que está ahí y me está hablando, y yo sé que evidentemente eso es una proyección, no es real, no está ahí. La sigo viendo, pero soy consciente de que no es real, lo cual lleva a una serie de metajuego dentro de la propia partida que lo hace muy interesante, incluso dentro de todas estas enfermedades mentales que se proponen y que cada uno debe elegir en su momento cuál se adapta mejor a la situación. No solo se explica para el propio jugador, sino para toda la mesa, para que sea interpretado por parte de toda la mesa y se lleve a sus términos o a sus consecuencias, lo cual, repito, ese capítulo sobre la cordura y la estabilidad realmente merece mucho la pena. Pero también merece mucho la pena el cómo está explicado este apocalipsis. Normalmente cuando vemos una película, una serie o un juego de rol definido en lo que es un escenario apocalíptico o post-apocalíptico, normalmente lo que se nos da es una imagen estática. Se nos cuenta cómo han sucedido las cosas, cómo se ha llegado hasta aquí, pero a partir de ahí lo que nos vamos a preocupar es en cómo evolucionan los personajes, en cómo evolucionan los jugadores, en cómo se produce ese cambio, pero personal, mientras que el escenario se mantiene completamente estático. Aquí se han preocupado mucho de que el escenario cambie. Vamos a estar ante un escenario dinámico, ante un cambio evolutivo, progresivo y desarrollado a lo largo del tiempo, donde se nos van a ir explicando cómo se produce en un primer momento, cómo se va a dar a 1 año, a 3 años, a 5 años, a 10 años, cuáles van a ser los cambios, cuáles van a ser los actores que van a formar parte de esos cambios y cómo va a influir a cada uno de ellos. Esto lo vemos incluso en el equipo. El equipo, tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación donde ya no hay una producción en masa, donde ya no hay fábricas, sino que deben producirse las cosas a mano, donde se acabará llegando al trueque, puesto que la moneda ya no vale nada, y donde la dificultad de encontrar determinados bienes, determinado equipo en una ciudad, cuando vayamos a rastrearla o investigarla, explorarla, pues tendrá una dificultad distinta cuando haya pasado 3 meses, 1 año, 5 años o 10 años. Todo ese tipo de cosas que están muy bien pensadas nos dan esa sensación de avance, de desarrollo, de progreso. No solo el personaje va a cambiar, que va a cambiar tanto externamente como internamente, como ya hemos visto con los afligidos, sino que el propio entorno va a cambiar, se va a ver modificado. Y se va a ver modificado incluso por parte de las entidades de los mitos. Aquí se nos propone que este apocalipsis sea provocado, sea causado por parte de algunas de las entidades de los mitos, o incluso por fenómenos o catástrofes naturales. Lo que pasa que nos dice es, bueno, los mitos están aquí, muchos de ellos en estado aletargado, otros en estado activo, pero claro, van a tener que actuar, van a ver modificada su actuación, su posición con respecto al cambio del entorno que se está produciendo. Si todo se está viniendo abajo, pues lo mismo van a querer tomar parte o van a querer proteger alguna zona o van a enfrentarse con otras entidades de los mitos. Entonces, todas esas relaciones, todos esos desarrollos, todas esas líneas de árboles de decisión que se van a ir produciendo, nos vienen explicadas de una manera muy concisa,
muy bien explicada y con un montón de ideas para poder crear nuestro propio apocalipsis, como digo. Esta degradación de la Tierra que va a ser progresiva, que se va a ir desarrollando en el tiempo, que se va a ir construyendo y que va a modificar tanto el entorno, la posición y actuación de los mitos de Cthulhu y así como a los propios personajes. Como os digo, está todo muy bien pensado, está muy bien explicado. Os digo que la parte de estabilidad y de cordura es una maravilla. Está muy bien explicada, te da muchas ideas, no solo para utilizarlas en este escenario apocalíptico y post-apocalíptico, sino para utilizarlas con el propio manual del rastro de Cthulhu. Una absoluta maravilla. Bueno, esto sería un tercio del libro. Como veis, tiene mucho contenido, está muy bien escrito, está muy bien explicado, no hay paja, es todo datos fundamentales, datos interesantes y datos útiles. Y luego tenemos las otras 2/3 partes en una campaña. Una campaña que, como os he dicho, en su primera parte es el Blanco Mundo Muerto, que está escrita por el propio Grant Walmsley y que nos va a situar en el mismo momento en el que el mundo se va al garete. Sin hacer ningún tipo de spoiler, no quiero reventárosla, yo la estoy jugando todavía y me está gustando muchísimo, sobre todo por ese aire fresco que trae a los mitos, ¿no? El siempre enfrentarse dentro de la civilización de los años 20, de los años 30, pero siempre con una serie de estructuras fijadas, las cuales damos por hecho. Aquí no se puede dar por hecho nada. Aquí ni siquiera ya tienes la intención de acabar con los mitos, sino prácticamente de sobrevivir y de ver qué es lo que habrá el día siguiente. Bueno, dentro de este entorno, en el Blanco Mundo Muerto comienza con un accidente de tren donde los jugadores se van a despertar después de un tiempo y van a encontrarse con que todo está lleno de una serie de flores amarillas y que la civilización se ha acabado. Dentro de este viaje que se nos propone, es casi un viaje por Inglaterra, por la isla, buscando a las fuentes de estabilidad, a las motivaciones de estos personajes pregenerados que se nos dan, pero que también se nos explica cómo crear nuestros propios personajes y darles ese sentido, darles esa motivación y crear la justificación de que vayan de un lugar para otro. Como os digo, nos vamos a encontrar principalmente con una road movie, donde van a ir viajando de un lado a otro, muchas de las veces huyendo, muchas de las veces buscando víveres, alimentos, sin llegar a establecerse en ningún sitio, y que tiene, al menos yo diría que 3 escenas de las que se te quedan grabadas en la mente. Por ahí quizá es más floja esta parte que la segunda parte, pero es muy interesante, está muy bien hecha y sobre todo tiene ese impacto de verse cómo todo se va a ir yendo al garete, cómo se está destruyendo, y esa construcción en base a un viaje para ir descubriéndolo todo. Como digo, está muy bien hecha. Ahora bien, la segunda parte ya es una maravilla. La segunda parte, de autoría de Gareth Hanrahan, al cual yo admiro profundamente como fanboy absoluto de este autor. Todo lo que he leído de él es una maravilla y esto no iba a ser menos. Esta segunda parte de la campaña está escrita por él, es Esclavos de la Madre, donde ya han pasado 3 años de estos primeros sucesos. Vamos a continuar con los mismos personajes, se recomienda que se continúe con los mismos personajes, y ahí vamos a tener una serie de actuaciones, de incidentes, de encuentros con ciertos toques morales, con ciertos toques personales, con momentos muy duros, muy tensos y con un final impresionante. El final de esta campaña, el final propuesto, es una maravilla. No esperéis una gran confrontación para acabar con algún bicho. No os esperéis grandes dosis de acción. La parte final que se nos propone es personal, es íntima, es muy inmersiva, sobre todo para ese tipo de grupos que les guste interactuar, que les guste ser activos y proponer dentro de las partidas. Y como os digo, el final me parece una maravilla, es una preciosidad. Bueno,
Esto es, bueno, al nivel de lo que se ha publicado por parte del Rastro de Cthulhu. Os diría, es que esto es buenísimo. Bueno, es que prácticamente todo lo que han publicado para el Rastro de Cthulhu tiene un nivel altísimo y esto no lo deja de ser. Como campaña, yo os diría que Mentiras Eternas es la primera, sin lugar a dudas. Probablemente después vendrían los archivos Armitage y esta sería la tercera. Yo la situaría incluso antes que la revelación final. Está muy bien hecha, está muy bien construida. La primera parte, donde se nos desarrollan las reglas del Rastro de Cthulhu, donde se nos dan ideas, donde se nos da una explicación y una construcción muchísimo más clara de cómo funciona la estabilidad, la cordura, todo ese sistema y toda este desarrollo a lo largo del tiempo del apocalipsis os puede ser completamente válido para cualquier tipo de juego en el que queréis situaros en un escenario, pues evidentemente apocalíptico o posapocalíptico. Son reglas muy interesantes, muy reciclables y muy exportables a cualquier juego que queráis de ese tipo de temática. Está muy bien hecho. Yo os digo, lo estoy jugando. Si me seguís a través de Twitter, veréis que voy comentando los avances dentro de esta partida, dentro de esta campaña. Estoy encantado con ella y yo desde luego la recomiendo muchísimo. Creo que todo el material que ha salido, por lo menos en castellano, para el Rastro de Cthulhu y mucho del material que queda en inglés, aunque lo fuerais a jugar con otro sistema, aunque no os guste el sistema Gamsu, es material que debería estar en la estantería de cualquier aficionado a los mitos de Cthulhu. Bueno, muchas gracias por seguirme. Ya sabéis que si queréis ver más vídeos como este, dadle al botoncito de suscribirse o podéis seguirme a través de las redes sociales, en Twitter, en Migu, en Blogger. Sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo.